Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Guijarro, soy médico internista, trabajo en la consulta de riesgo vascular del Hospital Universitario Fundación Alcorcón y la Universidad Rey Juan Carlos. Y en este momento tengo el placer de ser el presidente de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Bienvenidos al seminario online sobre icosapento de tilo, un nuevo fármaco financiado para reducir el riesgo cardiovascular. Me complace estar en esta sesión especialmente bien flanqueado por la presencia a mi lado de varios miembros destacados de la Sociedad Española de Arteriosclerosis que han sido, en algún caso, presidentes o de la propia sociedad o del Congreso. Vamos a compartir la pantalla y, en efecto, entre ellos está José Luis Díaz, que ha sido el presidente de nuestro Congreso en La Coruña, que trabaja en el Servicio de Medicina Interna del Hospital de Vente y Lago, en Coruña, como acabo de decir. En segundo lugar, participará el doctor Lluís Massana, del Servicio de Medicina Interna y la Unidad de Lípidos y Riesgo Vascular del Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Y por último, y no menos importante, el doctor Juan Pedro Botet, del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital del Mar de Barcelona. El tema que nos trata hoy es que seguimos persistiendo en intentar controlar la pandemia de la enfermedad cardiovascular. Estos años hemos asistido, sin lugar a dudas, a una situación especialmente grave en nuestro sistema sanitario con la aparición del coronavirus, con una alta mortalidad, como ven reflejadas en las cifras de muertes atribuidas a esta enfermedad en el Instituto Nacional de Estadística. Pero estas cifras palidecen si las ponemos en comparación con la auténtica pandemia del siglo XX y del siglo XXI en nuestro medio, en el cual queda claramente evidente que la principal causa de muerte en nuestro país, incluido el periodo de la pandemia COVID, son las enfermedades cardiovasculares. En efecto, las enfermedades del sistema circulatorio lideran la principal causa de muerte agregada en nuestro país, entre el 25 y el 30% de las muertes, y es de destacar que más en mujeres que en hombres predominan ligeramente los tumores, pero junto con los tumores son las causas extraordinariamente dominantes en la mortalidad en nuestro medio. Y en efecto hemos tenido grandes avances y, como pueden ver ustedes en esta diapositiva, en los últimos lustros hemos tenido importantes descensos de las complicaciones cardiovasculares mediante tratamientos dirigidos a la reducción del colesterol LDL. Si a ellos añadimos otros tratamientos, veremos que hemos seguido avanzando. Sin embargo, en la parte roja de la diapositiva pueden ustedes ver aquellos pacientes que no se han beneficiado del tratamiento hipolipidemiante y se ha reducido alrededor de un 25-30% la mortalidad o la morbilidad cardiovascular, quiere decir que un 70% constituyen lo que habitualmente se denomina riesgo residual y que yo prefiero denominar riesgo persistente, puesto que es el que afecta a la inmensa mayoría de los pacientes. Incluso en tratamientos más recientes, en los que hemos incorporado tratamientos hipolipidemiantes añadidos a las estatinas, si hacemos un cálculo aproximado, incluso, como digo, los tratamientos más potentes, como los inhibidores de PCSK9, más de la mitad de los pacientes no se benefician globalmente de la reducción del riesgo de toda la población total. Por consiguiente, este riesgo persistente es un reto al que nos debemos enfrentar. Y para abordar esta primera parte de la presentación, invito a nuestro colega José Luis Díaz a que aborde precisamente este tema y comparta su pantalla sobre las implicaciones clínicas del riesgo cardiovascular residual. José Luis. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por tu presentación. Gracias a Marín y gracias a nuestra sociedad, la Sociedad Española de Arteriosclerosis, por la amable invitación. No me canso de decirlo. Un placer y un lujo poder estar aquí con todos vosotros y compartir con tan insignes ponentes. Bueno, efectivamente, la agenda que planteo para este primer punto. Vuelvo a incidir en lo desafortunado de ese término residual que tú acabas de comentar. ¿Cuál ha sido el interés de la comunidad científica en las últimas décadas por el riesgo residual? Factores implicados, lipídicos y otros factores en ese riesgo residual. Una cuestión de perogrullo, pero que pone el acento en lo que al riesgo residual se refiere en términos de relativo o absoluto y una reflexión final, ¿no? Bueno, el primer punto, riesgo cardiovascular residual, ¿no? Con esa interrogación, ¿no? Bueno, pues el riesgo cardiovascular residual es un concepto que nace en la industria no farmacéutica y que se refiere al riesgo de accidente en cualquier proceso una vez controlados los factores asociados, ¿no? En esa misma línea, la estrategia R3, es decir, la reducción del riesgo residual, es una iniciativa, es una patente de la aseguradora Liberty
por la que se establecen una serie de pasos, progresivos pasos, protocolizados para tratar de minimizar tal riesgo, ¿no? Bien, en nuestro campo de acción o en el punto que nos compete ahora mismo, ahora, se ha denominado riesgo residual, como bien decía el doctor Guijarro, pues al riesgo relativo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica que presentaron aquellos pacientes que en los grandes ensayos con estatinas fueron asignados a dicho tratamiento y que se ha situado en torno a un 60, un 80% del riesgo relativo de los que fueron asignados a placebo. Por lo tanto, la mayoría de ese riesgo. Paralelamente, de la mano del profesor Fruchar y otros, han surgido una iniciativa dirigida, por lo menos inicialmente, al control de la dislipemia heterogénica como objetivo terapéutico para tratar de reducir ese riesgo residual. Bien, dicho esto, hablar de riesgo residual cuando nos referimos al riesgo marginal mínimo de accidente de aviación por vuelo o incluso al riesgo de accidente de tráfico por desplazamiento, pues puede resultar apropiado. Pero, sin embargo, utilizar el término de residual cuando lo que nos referimos es digamos, a la porción de riesgo que todavía persiste tras haber implementado una intervención terapéutica beneficiosa, pues resulta del todo engañoso, pues tal y como decía el doctor Guijarro, corresponde a la mayoría de ese riesgo, el riesgo residual. Bien, interés de la comunidad científica por el riesgo residual. Bueno, pues para plantear este punto, para desarrollar este punto, voy a presentar los datos que me han parecido más relevantes de un análisis bibliométrico sobre riesgo residual recientemente publicado, ¿no? Y como podemos ver en esta gráfica y centrándonos en el número de publicaciones anuales, se pueden observar 4 etapas bien diferenciadas y que corresponden a los resultados de los grandes ensayos, de los estudios más relevantes, ¿no? Una primera fase que sería, digamos, de generación de hipótesis, de lento y progresivo crecimiento, en la que se publicaron análisis que podían de manifiesto la relación del colesterol HDL, de los triglicéridos y sobre la tasa de episodios cardiovasculares, ¿no? En los ensayos clínicos con estatinas, poniendo sobre la mesa la hipótesis de que ambos factores, colesterol HDL, triglicéridos, podrían justificar buena parte de ese riesgo residual. Una fase, digamos, de estancamiento, de plató, en donde, yo entiendo que es consecuencia de los sonoros fracasos de los diversos ensayos clínicos que, utilizando nicotínico, fenofibrato, inhibidores de la CEPT, no consiguieron demostrar que el control del colesterol HDL o la trigliceridemia en pacientes tratados con estatinas podía reducir ese riesgo residual. Sigue una fase en esta última década de nuevo impulso que tiene que ver con la generación de nuevas hipótesis y el éxito en la constatación de que intervenir sobre otros aspectos, por ejemplo, la inflamación, y en este sentido un estudio de prueba de concepto como el CAMTOS, o tratar con icosapeto de etilo a pacientes con hipertrigliceridemia ya tratados con estatinas y de alto, muy alto riesgo cardiovascular, puede reducir ese denominado riesgo residual, ¿no? Y para finalizar, una nueva caída en las publicaciones y que se me ocurre puede ser consecuencia de ese nuevo fracaso con los filipados, en este caso con pemafibrato en el ensayo Prominent a la hora de reducir riesgo residual en pacientes ya tratados con estatinas, pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, ¿no? Bien, decir que el interés por el riesgo residual ha permitido desarrollar la investigación colaborativa y el establecimiento de redes internacionales, bueno, algo de lo que España ha formado parte de forma activa, ¿no? Y que son apenas una treintena de autores bien conocidos a nivel mundial los que aglutinan la mayoría de las publicaciones, ¿no? Por último, en este sentido, señalar que la mayoría de las palabras clave en las publicaciones sobre riesgo residual siguen perteneciendo al campo de la lipidología. Bien, siguiente punto a destacar, factores implicados en el riesgo residual. Y como decíamos, bueno, pues aquí vamos a hablar de factores lipídicos y otros factores. Y hoy sabemos que no todo el riesgo residual es de origen lipídico, aunque cabe señalar efectivamente que sin lípidos no hay enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ¿no? Por eso digo factores lipídicos
y otros factores, en el sentido en que hay una estrecha correlación entre unos y otros. Por ejemplo, perfil de lipoproteínas pequeñas y densas, lipoproteína A o incluso las HDL pueden actuar como agentes proinflamatorios y el sentido inverso, bueno, pues como la enfermedad renal crónica, la diabetes o diversos procesos inflamatorios sistémicos, pues pueden modificar de alguna forma el perfil lipídico. Aunque en esencia, como decía, sin lípidos no hay placa aterosclerótica, no hay enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ¿no? Bueno, pues repasemos un poquito lo que hay así últimamente publicado de mayor interés: factores lipídicos. En primer lugar, colesterol remanente, colesterol vinculado a las lipoproteínas ricas en triglicéridos, sigue estando de boga. Bueno, nos presenta una nueva publicación del grupo de Nordergaard que nos muestra que en las personas con diabetes del estudio de la población general de Copenhague, el colesterol remanente y no el colesterol LDL explicaba el riesgo el exceso de riesgo, repito, en población diabética para cualquier territorio, ¿no? Señalar que hay autores que siguen sosteniendo que parte de ese riesgo residual sigue perteneciendo al colesterol de baja densidad, a las LDL, en concreto a ese perfil de LDL pequeñas y densas, ¿no? Y aquí se plantea un subanálisis del estudio de RealCat. Como sabéis, un estudio, es un ensayo clínico aleatorizado pero en abierto, donde se testó pitavastatina 4 versus pitavastatina 1 en enfermedad cardiovascular aterosclerótica, una reducción para pitavastatina 4 de un 20% en el riesgo relativo a enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y luego este subanálisis, porque en un subgrupo de pacientes se pudo analizar, cuantificar LDLs pequeñas y densas, donde se ve que ese beneficio de reducción de riesgo en el grupo de pitavastatina 4 pasa de ese 20% que comentaba a un 46% de reducción del riesgo relativo, ¿no? Bueno, sigue habiendo publicaciones que ponen ponen de manifiesto que el colesterol no HDL o la ApoB son mejores predictores que el colesterol LDL en pacientes ya tratados con estatinas, mejores predictores de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, por lo tanto, marcadores de riesgo residual, igual que lo son el cociente triglicéridos partido HDL mayor de 2, relacionado con la insulinoresistencia, relacionado con la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, o niveles de ApoC3, que es un campo de investigación creciente, como bien sabéis todos, ¿no? Bueno, las HDL, seguimos con las HDL, no tanto con su cuantificación como con su función, y en este sentido, capacidad de flujo de colesterol, marcador, digamos, de salud en general, relacionado con la mortalidad, no solo cardiovascular, sino con la mortalidad general, como se puso manifiesto en este estudio también en pacientes que habían sufrido COVID, ¿no? COVID-19. Y por último, señalar respecto al LPA, un estudio del pasado año, que mostró que un punto de corte inferior a los 50 miligramos de decilitro clásicos, en concreto un punto de corte de 15 miligramos de decilitro de lipoproteína pequeña, se relacionaba con una mayor incidencia de episodios cardiovasculares tras un síndrome coronario agudo en pacientes ya tratados con estatinas, ¿no? Y respecto a esos otros factores, bueno, pues señalar, bueno, pues en este sentido, no olvidemos que tabaco, que diabetes, que enfermedad renal crónica siguen siendo elementos claves en el desarrollo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y por lo tanto justifican parte de ese riesgo residual, pero tal vez tenemos más evidencia de que otros elementos como la polución atmosférica, como la cronodisrupción o incluso la disbiosis, que también pueden estar implicados. Al igual que lo está la disfunción endotelial, que puede jugar un buen papel en el riesgo residual, o el contenido lipídico de la placa aterosclerótica, incluso el riesgo residual asociado a la hematopoiesis clonal de potencial indeterminado, sabéis, asociado a neoplasias hematológicas, con riesgo de neoplasias hematológicas, pero también con riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Pero sin duda, si hay un campo en donde la investigación a la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas para minimizar ese riesgo residual de forma eficaz, pero sobre todo segura, ha sido más amplio, es el de la inflamación. Bien, siguiente punto, decía comentar cuestiones relacionadas con el riesgo residual relativo y absoluto, ¿no? Y aquí tenemos una pequeña buena noticia, ¿no? Es decir,
Bueno, aunque repetimos el mantra de que el riesgo residual permanece constante en torno a un 60-80% del riesgo absoluto, por así decirlo, bueno, hay que decir que ese riesgo absoluto en realidad ha disminuido, por lo menos en el laboratorio, por lo menos en lo que a ensayos clínicos se refiere en los últimos años, ¿no? Y os muestro aquí, centrándome exactamente en el porcentaje de infarto no fatal por año en los grandes ensayos clínicos con estatinas, con más menos ezetimibe, más menos IPCSK9, y como veis, bueno, primero después de enfermedad cardiovascular estable o también tras un síndrome coronario agudo, y para el caso de enfermedad cardiovascular estable, esta variable, este porcentaje de AMNO fatal parece que ha permanecido incluso un poquito aumentado, depende mucho del perfil de pacientes incluidos en el ensayo, pero para el caso del síndrome coronario agudo sí que vemos claramente como que en todos los supuestos ese riesgo residual relativo permanece más o menos constante, pero claramente el riesgo absoluto ha mostrado una tendencia decreciente. Es decir, tratamos mejor en los ensayos clínicos con terapias preventivas a los pacientes o todos los pacientes de alto, muy alto riesgo con enfermedad cardiovascular establecida, ¿no? Y en este punto, y en ese sentido también una reflexión final. Y al final lo que nos interesa más allá del laboratorio, lo que nos interesa es la práctica clínica, ¿no? Y es difícil cuantificar ese riesgo residual en práctica clínica, pero sí que tenemos algún estudio que nos puede ayudar a aproximarlo, ¿no? Y aquí me voy a centrar fundamentalmente en el MACE de 3 puntos, en la tasa por cada 100 pacientes año, y tenéis aquí solo impresionado lo que ha sido ese MACE de 3 puntos, esa tasa de 100 pacientes año en el ensayo Fourier, en el grupo placebo. Vamos a tomar como referencia el grupo placebo, y para el ensayo Odyssey Outcomes también el grupo placebo, pero de los pacientes que estando en placebo estaban recibiendo estatinas de alta intensidad, ¿no? Como veis, más alta en el Odyssey eran pacientes tras un síndrome coronario agudo. Bueno, y ahora lo vamos a comparar con cohortes contemporáneas y parecidas, digamos, a los pacientes incluidos en los ensayos. Para el caso del Fourier, 2 cohortes, una sueca y una coreana, y como veis, desafortunadamente, desgraciadamente, la incidencia del MACE de 3 puntos es superior en estas cohortes que utilizaron para incluir a los pacientes, seleccionaron pacientes que reunían los criterios de inclusión del ensayo Fourier, ¿no? Por lo tanto, hay mucho que trabajar, una llamada a la acción de enfermedad cardiovascular estable, porque parece que el riesgo residual en práctica clínica supera al del laboratorio, supera al de los ensayos clínicos, ¿no? Y si nos centramos en lo que es comparativamente con la corte del Odyssey, efectivamente en este caso sí que tenemos, tomando como referencia población del Sweet Hair, que estaba tratada con estatinas de alta intensidad, sí que tenemos una menor incidencia de riesgo de ese MACE de 3 puntos, pero todavía sigue existiendo una buena proporción de pacientes que desarrollan enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y en este sentido, probablemente, además de esa llamada a la acción y de ponernos las pilas en todos los frentes, pues tengamos que recurrir a nuevos tratamientos, y ahí exactamente quiero dejar la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Has abordado que el tema lipídico es uno de los elementos, pero también has puesto el dedo en la llaga de que existen factores concurrentes, y creo que esto enlaza perfectamente con la presentación que nos va a realizar ahora el doctor Luis Masana, titulada Importancia de la acción multifactorial en la reducción de eventos cardiovasculares. Luis, cuando quieras, comparte pantalla. Buenas tardes. También, en primer lugar, quisiera agradecer pues, a la SEA y a Laboratorios Amarini el que hayan organizado este webinar y me hayan permitido participar en el mismo. Voy a hablar de la importancia de la acción multifactorial en la reducción de los eventos cardiovasculares. Está claro que tenemos pacientes en los que el riesgo cardiovascular persiste más allá de que hayamos obtenido una reducción del colesterol LDL. Y para abordar qué podemos hacer en este grupo de pacientes, pues deberíamos revisitar los mecanismos de la lesión para buscar nuevas vías terapéuticas. Así pues, ¿qué es lo que provoca que una arteria, como ven ustedes en este panel de la izquierda de sus pantallas, en la que se dibuja una arteria normal con la capa íntima, que es prácticamente una línea a punta de lápiz, la capa media y la capa adventicia, para que esto desemboque en la monstruosidad de la lesión ateromatosa, que es la capa íntima
que ha obliterado la totalidad de la luz con un coágulo en su interior. ¿Dónde están los mecanismos, más allá del colesterol LDL, que pueden ayudar a que esto siga provocando este tipo de enfermedad? Bien, vamos a revisar rápidamente un poco por los mecanismos de la producción de la lesión ateromatosa. Y el primero de los mecanismos es la llegada de las partículas lipoproteicas a la zona de la íntima. Hay una infiltración y retención de lipoproteínas en la íntima arterial. Y remarco el tema de la retención porque la ApoB que acompaña las partículas aterogénicas se une a ciertos proteoglicanos de la matriz extracelular, de la capa íntima, que permitirán que estas partículas lipoproteicas sean modificadas. En concreto, estas partículas LDL en una segunda fase alteran la función del endotelio y activan el proceso inflamatorio. Y esto lo hacen a través de una modificación de estas partículas lipoproteicas. La modificación más importante que implica las partículas de LDL para que se produzca el proceso inflamatorio es la oxidación. Recordemos, por tanto, hay un proceso primero de retención, un proceso de oxidación. Las partículas oxidadas, también con otras modificaciones como es la agregación, etcétera, son deglutidas por los macrófagos que se transforman en células espumosas. Y todo esto acelera este proceso inflamatorio que sabemos que tiene una gran importancia en todo el desarrollo de la lesión ateromatosa. Estas partículas LDL se agrupan primero en el interior de estas partículas, de estas células macrofágicas, dándoles una imagen que conocemos como células espumosas, hasta que llega un momento en el que no pueden ya estar metidas dentro de la célula es lisada, se necrosa, entra en fase de apoptosis, y el colesterol de forma libre se acumula de forma extracelular y cristaliza. Y esto es muy importante porque este acúmulo extracelular y cristalización posterior del colesterol es un importante activador de, una vez más, la inflamación. Vemos que vamos repitiendo el concepto de inflamación a lo largo de nuestra presentación. Aquí en el centro tendríamos pues cristales de colesterol que colaboran a que todo el proceso de inflamación asociado al desarrollo de la lesión ateromatosa pues se acentúe. Sabemos que los cristales de colesterol activan el inflamasoma, el NLRP3, que será la fuente de interleucinas que van a facilitar todo este proceso en el desarrollo de la lesión ateromatosa. El colesterol se va depositando, se va generando disfunción endotelial, se va activando la respuesta inflamatoria. Esto hace que en el centro de la lesión ateromatosa se acumulen pues residuos de las moléculas lipídicas y también de los detritus celulares en lo que se denomina el core lípido necrótico, que en el fondo nos define la lesión ateromatosa como una especie de absceso en la pared vascular, en la pared arterial, que en lugar de tener como agente etiológico pues una bacteria, pues tiene en este caso un reactante bioquímico como es un tóxico bioquímico como es el colesterol. Si las cosas van bien, pues esta zona necrótica es aislada por la proliferación de células musculares lisas y fibra que estabilizan la placa, pero en ocasiones esto no funciona tan bien y se produce una agregación plaquetar y trombosis final. Por tanto, también agregación plaquetar y trombosis, que son los que finalmente dan la respuesta clínica a tener en cuenta en posibles targets a la hora de buscar nuevas dianas terapéuticas para evitar el proceso ateromatoso. ¿Y cómo enfocamos en la actualidad el desarrollo de esta lesión? ¿Qué tipo de terapias estamos utilizando? Bueno, pues la verdad es que estamos centrados en la fase etiológica, es decir, en la entrada de colesterol a la zona íntima de la pared arterial para evitar que se produzca el proceso. Y en eso somos ya bastante buenos, porque tenemos estatinas de ezetimiba, bempedoico, inhibidores de PCSK9 que son capaces de reducir el colesterol LDL a cifras realmente bajas. El problema es que los utilicemos de forma adecuada, pero esta zona terapéutica yo creo que está en este momento bastante bien cubierta y las novedades que puedan venir están más en relación con la comodidad y facilidad para la adherencia de estos medicamentos, de esta terapia, que con la eficacia que actualmente
de la que actualmente ya disponemos. Pero es cierto que hay otras partículas, las partículas ricas en triglicéridos, el papel de las HDL o la LPA, que seguramente contribuyen a este factor de infiltración lipoproteica. Bien, sabemos, ya se ha comentado, que no solamente llevan colesterol las partículas LDL, sino que también las partículas ricas en triglicéridos son portadoras de colesterol. Y en aquellas circunstancias como la diabetes, por ejemplo, la obesidad, en la que se acumulan muchas partículas ricas en triglicéridos, estos son quizás los principales vehículos que van a transportar el colesterol a esta zona de la íntima arterial. Desde el punto de vista clínico, podemos hacernos una idea de la cantidad de lipoproteínas aterógenas que tiene el paciente, pues con una serie de índices clínicos como el colesterol HDL, la concentración de ApoB. Cada una de estas partículas tiene una molécula de ApoB, por tanto, como más ApoB, más partículas aterógenas hay, o bien el colesterol remanente, que es el colesterol contenido en las partículas ricas en triglicéridos, el colesterol total menos el LDL menos el HDL. Y se ha intentado forzar el tratamiento de estas partículas ricas en triglicéridos. Pero la verdad es que todo ha sido negativo. Los fibratos, la niacina, los inhibidores de CTP, solamente el icosapento de etilo a través del estudio REDUCE-IT, que es un fármaco que va dirigido también, y de entrada pues el planteamiento global del estudio fue ver qué ocurría con su capacidad en la reducción de triglicéridos y por tanto de partículas ricas en triglicéridos, pues es el único fármaco que actuando a este nivel ha mostrado un descenso en los eventos clínicos. Sin embargo, las malas noticias o no tan buenas noticias es que esta relación que pudiera haber entre el descenso de las partículas ricas en triglicéridos y eventos, pues parece que no es tan potente como nos gustaría, y lo que ocurre en estos pacientes es que el efecto del icosapento de etilo parece independiente del descenso de los triglicéridos. ¿Cómo puede, por tanto, actuar el icosapento de etilo en este contexto? Recordemos, pues, los efectos que llevan al desarrollo del proceso ateromatoso. Hablábamos de la oxidación. Un estudio reciente presentado en el Congreso de la AJA hace un mes muestra que en un sistema in vitro en el que junto a una muestra en la que se pone LDL y LPA junto con EPA o no EPA o simplemente el vehículo, se mira y se oxida la muestra mediante sales de cobre, pues se muestra cómo en este proceso la presencia de EPA disminuye la producción de un producto de oxidación lipídica que es el malondialdehído. Y aquí vemos cómo la presencia de icosapentaenoico claramente reduce en un sistema in vitro motivado para provocar oxidación de las partículas LDL, es inhibido claramente por la presencia de EPA. Antioxidante, EPA actúa como antioxidante. Pero también el EPA, y en concreto el icosapento de etilo, que es un EPA altamente purificado, sustituye al ácido araquidónico en las membranas de las células, que son la fuente a través de la cual, particularmente los fosfolípidos, se va a producir una serie de reacciones bioquímicas para la síntesis de una serie de sustancias, todas ellas lipídicas. Se habla tiene acción no lipídica, no, es todo lipídico. Pero cuando el origen es icosapentaenoico versus ácido araquidónico, en lugar de producirse pues tromboxano de la serie 2, prostaglandinas de la serie 2 o leucotrienos de la serie B4, que son proinflamatorios, vasoconstrictores y agregantes, se producen de la serie 3 o de la serie 5, que son antiinflamatorios, vasodilatadores y antiagregantes. Por ello, se establece un balance cuando enriquecemos las membranas con EPA a favor de la antiinflamación, la vasodilatación y la menos agregación. Pero es más, EPA, también DHA, son precursores de otras moléculas que se denominan resolvinas y de la familia de las resolvinas, que son antiinflamatorios, pero en un paso más allá de la inflamación. La inflamación tiene tres fases: el proceso propiamente inflamatorio, la parada de la inflamación, lo que denominamos antiinflamación, pero después nos quedan los residuos en el campo de batalla que deben ser limpiados. Estas moléculas resolvinas, que son derivadas del icosapentaenoico, entre otros, pues van a limpiar de los detritus celulares y de los restos bioquímicos del core necrótico y lipídico del proceso inflamatorio. Probablemente
esto está en relación con la disminución del volumen de la placa que observamos o que se ha observado en tratamientos con icosa pentaenoico. Por tanto, también sobre los detritos lipídicos y celulares tenemos una acción. Por tanto, en este proceso de lesión tan importante como el que vemos, aquí vemos imágenes de cómo un monocito se une al endotelio, cómo se produce la agregación plaquetaria por microscopía electrónica, sabemos que aquí hay procesos de inflamación, oxidación, agregación y trombosis, y que el icosapento de etilo tiene una acción multifactorial sobre todos estos mecanismos. Y esto también lo sabemos porque en estudios estadísticos, en base a los datos del estudio REDUCE-IT, se ha observado en un estudio de mediación sobre el impacto de IP sobre la reducción en los eventos cardiovasculares, que el factor fundamental, hasta un 57% como mediador único, que actúa sobre la disminución de los eventos son las concentraciones de EPA, las concentraciones de icosa pentaenoico que se obtienen en plasma tras el tratamiento. Un 14% aproximadamente está en relación al efecto sobre los triglicéridos. Y por eso quizás sabemos que es EPA el que ha mostrado, el único que ha mostrado una reducción en eventos cardiovasculares y no sus combinaciones con DHA. Y esto probablemente nos indica que hay diferencias entre DHA, docosahexaenoico, versus eicosapentaenoico. Pues sí, las hay. Y sabemos que las hay, entre otras cosas, por su distribución en los fosfolípidos de las membranas celulares. El EPA en concreto, cuando enriquece los fosfolípidos de las membranas celulares, adopta una distribución que no cambia, que no modifica la fluidez y las características físicas de la membrana, permite una correcta distribución del colesterol y tiene una activa acción antioxidante. Mientras que DHA distorsiona la membrana, disminuye, como ven ustedes aquí, la fluidez, cosa que en otros territorios puede ser de interés, como el sistema nervioso central, pero no en el sistema cardiovascular. Por tanto, actúa también de forma distinta, con una menor capacidad antioxidante, y por ello, seguramente, los eventos que resuelve EPA no hemos visto que puedan ser también disminuidos por el tratamiento, por el enriquecimiento con DHA. En resumen, pues, que icosapentaenoico tiene una acción multifactorial sobre los eventos cardiovasculares, porque hemos visto que actúa sobre la oxidación, sobre la inflamación, sobre la agregación plaquetar, sobre la función endotelial y también sobre las partículas ricas en triglicéridos. Nada más, muchas gracias por su atención. Gracias, Luis, por ponernos en esa perspectiva, trascendiendo el tema meramente lipídico y observando un espectro de posibles reacciones del icosapento de etilo, pero más allá de la aproximación fisiopatológica, a lo que los médicos prestamos especial atención es si de verdad reduce las complicaciones cardiovasculares. Y para abordar este tema directamente con un ensayo clínico de la máxima calidad, pues tenemos la contribución de nuestro amigo doctor Juan Carlos Pedro Botet, que nos va a hablar del icosapento de etilo, nueva sustancia activa para la reducción del riesgo cardiovascular. Joan. Pues buenas tardes, gracias Carlos. Supongo que se me oye y que se ve la pantalla. Sí, sí. Bueno, pues hago extensibles mis agradecimientos a la SEA, evidentemente al coordinador Marín, pues por la posibilidad de compartir este rato y los que vengan sobre el tema que nos ocupa, y concretamente yo les voy a hablar de las evidencias clínicas con icosapento de etilo. Estos son mis conflictos de interés. Yo les diría que de lo que hemos oído hasta ahora, como conclusión de lo que ha dicho el doctor José Luis Díaz, les diría que el principal enemigo del riesgo residual o persistente es, y no se olviden, no alcanzar los objetivos terapéuticos en colesterol LDL. Colesterol LDL sigue siendo el principal enemigo, pero como ha dicho el doctor Masana, hay más cosas aparte del LDL. Y el doctor Masana nos ha dejado bien claro cuáles son los efectos del icosapento de etilo y concretamente de EPA, que además son diferenciales de los otros ácidos grasos, ya no solo la combinación, sino de DHA. Y como pueden ver ustedes estas diferencias, que son diferencias en la estructura bioquímica, pero también diferencias en cuanto a sus efectos, pueden ver ustedes que la mayor parte, para no decir todos,
los estudios de combinación de EPA con DHA no han obtenido beneficios clínicos en el sentido de reducción de episodios cardiovasculares, mientras que afortunadamente con EPA purificado o con ecosapento de etilo, concretamente en el estudio Reduce-It o en el estudio más seminal hecho en Japón, el estudio GELIS, sí que se han observado reducciones muy significativas del riesgo cardiovascular. Nos vamos a centrar en el que va a ser el artista de la presentación, que es el estudio Reduce-It. Permítanme que les haga un primer esbozo de su diseño. Es un estudio aleatorio, multicéntrico, doble ciego, controlado en el que era un brazo de estatina más icosapento de etilo 2 demostrado de horas versus estatina con placebo. Una inclusión de 8.000, casi 200 pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, aproximadamente el 70%, o bien pacientes con diabetes tipo 2 y al menos un factor de riesgo. Pero fíjense, todos estaban tratados con estatina y tenían un colesterol LDL entre 41 y 100 miligramos de litro, aproximadamente una media de 70, y todos ellos con triglicéridos por encima de 135 e inferiores a 500 miligramos de litro. El seguimiento medio fue aproximadamente de 5 años. La variable principal es lo que dicen los cardiólogos, el MACE de 5 puntos, muerte cardiovascular, IAM no fatal, ictus no fatal, revascularización coronaria o angina inestable, y el objetivo secundario, variable secundaria, sería el MACE de 3 puntos, muerte cardiovascular, IAM e ictus no fatales. Permítanme que haga un pequeño refresco de lo que serían los criterios de inclusión, porque esto es fundamental de cara a la aplicabilidad de los resultados del estudio. Eran pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, es decir, enfermedad coronaria demostrada, o bien enfermedad cerebrovascular o carotidia, o bien enfermedad arterial periférica, es decir, es válido para cualquiera de las localizaciones de la aterosclerosis, tanto coronaria como extracoronaria. Y también eran pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con un factor de riesgo al menos. Este factor de riesgo podría ser la edad superior a 55 en varones, superior a 65 en las mujeres, el tener un HDL bajo, el tener tabaquismo activo, PCR ultrasensible elevada, deterioro de la función renal, nefropatía en el sentido de microalbuminuria, retinopatía y un índice tobillo-brazo disminuido inferior a 0,9. Y estos serían los criterios de inclusión a destacar del diseño del estudio Reduce-It. Aquí tenemos el estudio, lo que sería el resultado principal del estudio, el MACE de 5 puntos en el que hubo una reducción del 25% en el objetivo principal. Y esta reducción del 25% se corresponde con una reducción del riesgo absoluto de casi un 5% con un NNT de 21. Si nos fijamos en el resto de objetivos, sería una reducción del riesgo relativo del 26% en lo que sería el margen de 3 puntos, una reducción del 30% en lo que serían eventos totales, es decir, no solo el primero de los 25, sino en los sucesivos, un 20% en la reducción de muerte cardiovascular, un 31% en la reducción de muerte súbita y un 28% en la reducción de ictus, tanto fatal como no fatal. Por lo tanto, vean ustedes que los números son relativamente importantes y llamativos. Es más, quiero ponerles en valor esto del NNT de 21 y aquí les intento demostrar cómo a lo largo de la edición de los NNTs van cambiando. Fíjense, en el estudio 4S, que fue el estudio seminal, que nos demostró la importancia de las estatinas en la prevención secundaria, en la que esto era pacientes con enfermedad cardiovascular y antes de las estatinas, el grupo de tratamiento activo recibía estatinas, el NNT era de 30, perdón. El estudio HOPE con Ramipril, aquí solo menos de un 30% recibía estatinas, el 50, solo el NNT era el 56. En el estudio EMPA-REG con empagliflozina, que eran pacientes diabéticos en prevención secundaria, más del 75% recibían estatinas. Y por último, en el que nos hace estar aquí hoy todos, que es el estudio Reduce-It, que es el NNT de 21. Es un NT espectacular. Hasta ahora no habíamos conseguido ninguna cifra de ese tipo con los fármacos que teníamos en la actualidad.
y destacarles que el 100% están con estatinas, con un LDL por debajo de 100. Por lo tanto, algo quiere decir. Estos son los efectos del icosapento de etilo en la cohorte del estudio REDUCE. Y sí que tuvo, como ha dicho el doctor Masana, un efecto de reducción de triglicéridos alrededor de un 20%, pero que probablemente no solo esto explica la reducción del riesgo relativo del 25%, hubo también una reducción de casi un 10% en lo que sería la UV, y por lo tanto yo les diría que algo más tiene eso que influye que los triglicéridos, y también hubo una reducción de casi de un 40% en lo que sería la proteína C reactiva, es decir, el descenso de la inflamación sensible. Me discutiré a continuación los hallazgos de la dosificación de EPA. Ya ha dicho el doctor Masana que los resultados son independientes de los valores de triglicéridos. Incluso en una pequeña subgrupo de pacientes que tenían los triglicéridos de 135 a 150, los beneficios que se vieron fueron absolutamente los mismos. Y también los resultados fueron independientes de que clasificáramos en tercios los valores de LDL. El doctor Masana lo ha apuntado. El marcador, lo que más se asocia con los beneficios cardiovasculares son los niveles de EPA, tanto del objetivo principal, acuérdense que era el MACE de 5 puntos, como del objetivo secundario, MACE de 3 puntos, como de la mortalidad cardiovascular, como de la mortalidad total. Si comparamos los resultados del estudio en TREN, que era EPA-DHA, con el JELIS, que solo era EPA y que estaba hecho en Japón a finales de 1900, y el REDUCE, que es solo icosapento de etilo, fíjense ustedes que lo que diferencia STREN de JELIS y de REDUCE es los niveles de EPA que se alcanzan en tratamiento, que son muy superiores con respecto a STREN. El estudio JELIS, como se ha hecho en población japonesa, parte con niveles de EPA mucho más altos, que es gente que consume más pescado y, por lo tanto, ácidos grasos procedentes de marinos, y la dosis utilizada de EPA era mucho más baja. Pero fíjense que STREN y REDUCE parten prácticamente con los mismos valores basales de EPA. En STREN no se obtuvieron beneficios cardiovasculares, sí que supieron beneficios cardiovasculares en REDUCE, y que esto se asociaba claramente con los niveles de EPA que se reportaron a lo largo de la evolución. He de destacar que los resultados globales del estudio REDUCE han sido replicados en las diferentes subpoblaciones que estaban de alguna forma preestablecidos, hasta incluso recientemente en European Journal of Open se han publicado los resultados del REDUCE Metabolic Syndrome, también con un NT espectacular de 14, sin tener efectos o independientemente de los efectos sobre los diferentes componentes del síndrome metabólico. Llamarles la atención en los últimos datos que se presentaron en la ACC del 2023, que es los efectos de glicosapento de etilo en los pacientes con un síndrome coronario que tuviesen una evolución de menos de 12 meses. Fíjense ustedes que la reducción es de un 37% con un NT de 11. Les ha hablado de un NT global de 21 en los pacientes con enfermedad cardiovascular era de un 14, y en los individuos con un síndrome coronario agudo bajamos a un 11. Y si además nos fijamos en los episodios cardiovasculares totales, la reducción del número de episodios totales fue del 36%. Por lo tanto, yo les diría que los beneficios del icosapento de etilo son francamente importantes. ¿A qué precio? ¿Cuáles eran los posibles efectos adversos? Es un fármaco con un buen perfil de seguridad, y los dos principales efectos adversos son los consabidos de aumento de sangrados, pero al aumento de sangrados de expensas de sangrados leves, sangrados que podríamos decir menor, no hubo ningún aumento de sangrado cerebrovascular ni intracraneal. Quiero recordarles que hubo una reducción de los ictus
tanto isquémicos como cardioembólicos, y el segundo efecto adverso fue la aparición de arritmia auricular, es decir, flúter auricular o fibrilación auricular en un 1,9% de sangrado y un 1% en el riesgo de flúter. Nos podríamos preguntar si los pacientes con doble antiagregación tendrían más riesgo de sangrado. Pues esto pueden verlo ustedes, esto también se presentó en la ACC del 2023 en los pacientes con síndrome coronario agudo que llevaban doble antiagregación. No hubo, como pueden ustedes constatar, un aumento del riesgo de sangrado. Los riesgos de sangrado cuando son a expensas de los sangrados menores. Permítanme entrar para cerrar el círculo. Hemos demostrado que IP tiene beneficios cardiovasculares con unos NT francamente favorables, pero creo que vale la pena dos diapositivas sobre el efecto en la progresión de la enfermedad, el efecto que pueda tener el icosapento de etilo en la placa. Y este es el estudio VAPORATE. El estudio VAPORATE son 80 pacientes que tenían un LDL por debajo de 115 con unos triglicéridos en el rango del estudio REDUCE y que por lo menos tuviesen una lesión geográfica igual o superior al 20%, aunque no hubiesen tenido síntomas coronarios. Y se siguieron durante 12 meses, un grupo con EPA, cuando éramos el otro con placebo, y se hicieron los estudios por detector multiimagen en TAC. Y pueden ver ustedes cómo no solo hubo un stop en la progresión de la enfermedad, sino que hubo regresión, pero es que además hubo una mejoría de todo lo que serían criterios de inestabilidad de la placa. Todo aquello que nos ha dicho el doctor Massana de disminución de la inflamación, disminución de oxidación, menos trombogenicidad, queda de alguna forma patente en estos resultados. Fruto de estos resultados, yo les diría que esta diapositiva ya ha quedado un poco obsoleta. Les diría que 28 sociedades científicas reconocen el icosapento de etilo como una importante opción terapéutica para reducir el riesgo cardiovascular, persistente o no persistente, en individuos que tengan un LDL inferior a 100. Y recordar que el riesgo residual es aquel que persiste en individuos con un LDL óptimo, pero que con icosapento de etilo vamos a poder actuar a 3 niveles. A nivel de reducir el riesgo inflamatorio, hemos visto que baja PCR, reducir el riesgo trombótico, nos ha explicado el doctor Massana los efectos de trombogenicidad y de antioxidante y el efecto que tiene de reducción de triglicéridos. No me queda más que recordarles en el momento actual que este fármaco está aceptado por el Sistema Nacional de Salud y que tiene un visado, que son pacientes en prevención secundaria para reducir el riesgo de episodios cardiovasculares en pacientes adultos que tienen enfermedad vascular aterosclerótica, ya se ha dicho de cualquiera de los 3 territorios, en tratamiento optimizado con un LDL entre 40 y 100 y triglicéridos por encima de 150, a pesar de estar en tratamiento con estatinas, vueltos y polipemiantes. Decirles que es el primer y único fármaco probado para esta indicación de reducir el riesgo cardiovascular persistentemente elevado en este tipo de pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a los tres por vuestras excelentes presentaciones y con la gran complementariedad entre todas ellas, que nos permiten ahora tener un poquito de foro de debate para plantear si tenemos algún tipo de pregunta por parte del auditorio. Y mientras los que están conectados nos escriben en su chat las preguntas, yo sí os trasladaría alguna pregunta. Por ejemplo, José Luis, que ha estado en la parte más conceptual inicial, pero que es un clínico diario, le preguntaría, ya que vemos que no todos los fármacos que bajan los triglicéridos tienen el mismo beneficio, varios omega 3, sino también el contexto actual, ¿cuál es el papel que él considera que pueden tener los fibratos? Hemos eludido el tema directamente para concentrarnos, pero en la perspectiva global de pacientes con riesgo residual todavía con triglicéridos elevados, ¿cuál sería el papel alternativo entre el icosapento de etilo y fibratos, si es que existe alguna posibilidad de utilizarlos por separado, combinados o prioridades diferentes? Sí, debería decir, me alegro que hagas esta pregunta. Efectivamente, es un tema crítico, ¿no? Crítico en el sentido
de que, bueno, ahora mismo, lo acaba de decir el profesor Botet, tenemos una indicación definida para icosapento de etilo en los términos y financiada en los términos de hipertrigliceridemia con enfermedad cardiovascular, diabetes y otros factores de riesgo. Y en ese campo, el fármaco de elección para pacientes con hipertrigliceridemia, aunque la reducción de la hipertrigliceridemia va a ser en torno a ese 20% que se ha comentado, pues es icosapento de etilo, ¿no? Eso no hay ninguna duda, ¿no? Dicho eso, ¿dónde podemos mantener, ubicar, iniciar fibratos? Bueno, el fibrato es una historia de fracasos. Fracasos en el FIEL porque si el estudio estaba mal diseñado y cayeron en la rama de comparadores más pacientes con estatinas, se diseña el ACOR para pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular y resulta que, claro, tampoco sale y no sale. También volvemos al diseño porque se lo dieron a todos y no a aquellos que tenían dislipemia heterogénica. De hecho, el análisis de subgrupos nos dice que, generando hipótesis, que esos pacientes se podrían beneficiar. Vamos al Prominent, donde se hace un ensayo ad hoc sobre esa población y el resultado es neutro, ¿no? Bueno, una de las cuestiones que se planteaba en el fracaso del Prominent es que Prominent no bajó a POB, ¿no? Es decir, parece que el fibrato es capaz de acelerar el proceso, digamos, del catabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, pero de alguna forma, si me permitís la expresión, cambia Guatemala por Guatepeor, cambia partículas ricas en triglicéridos por LDL y por lo tanto nos quedamos con la misma POB y el riesgo no se altera, ¿no? Entonces, es verdad que en clínica, en práctica clínica, pacientes que no son candidatos a icosapento de etilo y que tienen hipertrigliceridemia y su LDL está controlado, el cuerpo te pide hacer algo, ¿no? Y ¿por qué no? Aunque no hacerlo tampoco sería descabellado, iniciar fibratos en esos pacientes y si evidentemente y hay mucha variabilidad en la respuesta, si la respuesta es que baja no solo el triglicérido, porque el triglicérido ahí es un marcador, sino que baja ApoB, pues a lo mejor ese paciente podría mantenerse el tratamiento, pensando que eso podría ser beneficioso para el paciente, ¿no? Si no es así, obviamente habría que retirarlo. Luego, aparte de todo esa reducción del riesgo cardiovascular, pues, y en los pacientes que a lo mejor incluso ya están tomando icosapento de etilo y que siguen con hipertrigliceridemias por encima de 500, donde hay un riesgo de pancreatitis, aunque ya sabemos que ese riesgo, a lo mejor, permitirme aquí la expresión, a lo mejor sí que es residual, ¿no? Pues entonces a lo mejor podríamos plantearnos fibratos, pero ya no para reducir riesgo cardiovascular, sino para controlar ese riesgo asociado de pancreatitis a la hipertrigliceridemia. No sé si, pero bueno, como veis, el espacio es pequeño a día de hoy en la práctica clínica, ¿no? Muy bien, desde luego es el único ensayo clínico que consistentemente ha demostrado reducción de complicaciones cardiovasculares y en la época post-estatinas, en la era moderna, se admite polipremiante con reducción de complicaciones cardiovasculares efectivas sin buscar análisis de subgrupos para intentar rescatar. Pero bueno, tenemos que debatir también no solo las posibles ventajas, sino algunas que ha insinuado Juan Carlos respecto a arritmias. Le traslado la pregunta a Luis, ¿qué podemos pensar? Porque también ha habido una alerta reciente sobre los ácidos grasos omega 3 como inductores de fibrilación auricular. El balance riesgo-beneficio, desde el punto de vista de las alteraciones del ritmo cardíaco, ¿en qué sitúa la acción del icosapento de etilo? Activa, por favor, el micrófono, Luis. Perdón. Está claro que los omega 3, bueno, en concreto el icosapento de etilo, a dosis altas produce un incremento de fibrilación auricular. Se ha visto en otros estudios parecidos. Sin embargo, en el REDUCE-IT yo quiero recordar dos cosas. Primero, que el aumento fue de un 1%, eso sí, significativo. Después que la caída de fibrilación auricular en ningún caso se asoció a alteraciones del flujo sanguíneo cerebral, no hubo ictus asociados a la caída en fibrilación auricular, probablemente porque al mismo tiempo, pues en el pecado está la virtud en ocasiones y al mismo tiempo que produce fibrilación auricular, como es antiagregante o tiene una cierta acción antiagregante, seguramente pues impide que esto provoque este tipo de alteraciones. Pero además también quisiera comentar que de forma global la administración de IP en el REDUCE-IT disminuyó también la muerte súbita. Y esto yo creo que de alguna forma, dado que se produce asociado en muchas ocasiones a trastornos del ritmo, pues nos da ahí
una balanza en cuanto a los tipos de alteración que produce el. Yo quisiera decir que en estos pacientes, pues una vez han caído en fibrilación auricular, pues si esta persiste, pues no hay motivos por los cuales retirar IP, por mucho que digan las circulares que se han enviado, o en pacientes que ya están en fibrilación auricular, pues tampoco tendríamos ningún riesgo en que caigan porque ya están en fibrilación auricular. Esto sería un poco el resumen del impacto que puede tener esta complicación. Gracias, Luis. Me voy a permitir compartir pantalla para mostrar cómo la Agencia Europea del Medicamento aprobó la indicación y aprobó una indicación un poquito más amplia de la que nosotros estamos utilizando, porque se incluye, perdón, la que estamos financiando, el icosapent etilo fue aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, también en pacientes incluidos en ensayo clínico con diabetes y al menos algún otro factor de riesgo cardiovascular. Supongo que por razones de coste-beneficio, la Agencia Española del Medicamento, el Ministerio de Sanidad, no considera la financiación de esta indicación, pero obviamente no puede contradecir a la Agencia Europea del Medicamento en el sentido de que estos pacientes también fueron incluidos en ensayo clínico. Joan, ¿crees que existe posibilidad, si el paciente se lo puede permitir y está entre sus posibilidades, aunque no esté financiado, utilizar el icosapent etilo en pacientes con riesgo vascular elevado, diabéticos, con factores de riesgo adicionales, en los cuales queremos insistir en reducir sus complicaciones cardiovasculares? Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices y a pesar de que no esté financiado, yo creo que hay que hablar con el paciente y exponerle la posibilidad de que existe esta posibilidad terapéutica, a pesar de que no esté financiada, lo cual no quiere decir que no esté indicada. De tal como demostró el estudio de UCIT, no solo los beneficios fueron en prevención secundaria, sino también en los pacientes diabéticos en prevención primaria que tuviesen más de un factor de riesgo. Por lo tanto, yo creo que, dado el riesgo que tiene el paciente diabético, dada la población que es relativamente extensa y que acostumbran a ser pacientes con enfermedad multivaso o polivasculares, es una opción terapéutica a no olvidarse de plantear en nuestros pacientes. Gracias. Y luego también otra pequeña consideración que me gustaría trasladar y es en el sentido de que la indicación, aunque se acerca mucho a las indicaciones del ensayo clínico, por ejemplo, nos indica a partir de 150 miligramos de cilitro de triglicéridos y deja un poco abierto. ¿Vosotros creéis que existe margen, dado que la indicación no es para bajar triglicéridos, sino para bajar las complicaciones cardiovasculares por este espectro de mecanismos que nos ha detallado Luis, que podría existir un margen para tratar pacientes con riesgo vascular elevado que no tengan una hipertriglicemia llamativa o que incluso tengan triglicéridos no en rango de pancreatitis, pero un poquito más elevados de los que hay en el ensayo clínico, a modo de especulación o como reflexión etiopatogénica? Luis, por ejemplo. Yo creo que sí, sin duda. Es decir, el 150 de límite para administrar o para prescribir viene dado por el diseño del estudio, en el cual pues, este fue el límite en el que finalmente se consideró pues, el rango de inclusión de pacientes. Pero está claro que, como tú has comentado, pues los mecanismos van más allá que las modificaciones en las concentraciones de triglicéridos y, por tanto, estos mecanismos actúan con y sin la presencia de cifras elevadas de triglicéridos y lo más probable es que actúen a estos niveles. Muy bien, y por último me gustaría sencillamente recordar a... Perdón, Joan, ¿alguna precisión adicional? Sí, no, sé que se me ocurría, aunque no hemos sido nosotros los que ha puesto el límite de 150, de recordar a la audiencia que a partir de triglicéridos de 150 es cuando aparecen aumentos de proporción de LDLs densas, es cuando se asocia a mayor número de ApoB y por lo tanto es cuando tendría mayor interés el tratamiento con icosapent etilo para arreglar toda esta dismetabulopatía. Muy bien, pues muchas gracias. Hemos cumplido el horario estricto. No querría despedir la conexión sin agradecer de nuevo a Marín la oportunidad de debatir con todos vosotros y con nuestros oyentes de la SEA y demás personas que se han conectado a esta reunión. Y me gustaría, si queréis, trasladar un mensaje último de despedida por orden de intervención. José Luis, Luis y Joan, por favor. José Luis, ¿algún mensaje?
José Luis, ¿tienes el teléfono, perdón, el micro desactivado? Decía que el riesgo residual de residual tiene bien poco. Muy bien, mensaje contundente, riesgo persistente, como me ha gustado a mí etiquetarlo. Luis, Pues que en la época de la medicina de precisión tenemos una nueva herramienta que si sabemos aplicar de forma adecuada probablemente beneficiaremos a ciertos pacientes. y por último, Joan. Claros que IP va que no para. Muy bien, recordarles pues para terminar que por fin disponemos de un fármaco que ha demostrado eficacia en reducción de complicaciones cardiovasculares con el marcador de los triglicéridos. Quizá no sea el efecto hipotrigliceridemiante el efecto clave, sino simplemente un marcador de las múltiples acciones que el ioxapento de etilo puede realizar, y está disponible en nuestro país, financiado por el sistema público, en las condiciones que hemos mencionado antes, pacientes en presión secundaria con el control máximo que uno puede alcanzar de LDL entre 40 y 100 miligramos de cilitro y en los que persiste triglicéridos por encima de 150. Por mi parte, nada más, muchas gracias a todos por su atención y esperemos vernos en futuros webinars donde podamos seguir ampliando la perspectiva de tratamiento de los pacientes de riesgo vascular. Saludos y gracias a todos. Hasta luego.